DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a DTV Noticias. Así arrancamos esta jornada del día de hoy. Recordamos que retoma la actividad la Comisión de Juicio Político. Esto será a partir de las 13 horas con muchos testimonios que van a ser relevantes. Se espera, hay gran expectativa con la posible llegada de Silvio Robles, el asesor, mano derecha del actual presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosati, para hablar sobre el tema coparticipación y también sobre aquellos chats que se filtraron entre el propio Robles con el exministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro. ¿Vendrá D'Alessandro? Bueno, algunos dicen que es medio difícil su presencia. Al menos particularmente tenía la información de que no estaba en el país, pero también veremos qué sucederá en la jornada de hoy. Otros dos testimonios también van a estar a partir de las 13 horas escuchándose allí en la Comisión de Juicio Político, que viene teniendo una tarea de manera constante aquí en la Cámara de Diputados desde el verano, así que ya con mucha información recabada, allí los legisladores que la integran van a estar, justamente impulsando de alguna forma en el momento final los juicios políticos hacia los ministros de la Corte Suprema de la Nación por diferentes denuncias que se han presentado. Bueno, esto es uno de los temas, la Comisión de Juicio Político, pero también vamos a estar con el adelanto de lo que va a suceder esta semana. Mañana también va a haber comisiones, así que vamos a estar con toda esa agenda aquí en la Cámara de Diputados. Y nos vamos a ir metiendo entonces con todo este tema, por eso le vamos a dar la bienvenida a él, a Gonzalo Solabarrieta. Muy buen día, Vero, para vos y para toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión, comenzando este DTV Noticias. Buen día, Vero. Aquí nosotros estamos en la puerta donde se va a llevar a cabo la reunión número 19, desde que comenzó el proceso de juicio político, en este caso para darle continuidad a este tema, esta temática tan importante por la cual se está investigando a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un actor fundamental que puede llegar a ser hoy Silvio Robles, si es que se hará presente o no aquí en esta convocatoria. Me refiero a las 4 personas que estaban convocadas. Pero tengo el primer título o la primera confirmación a esta hora de la mañana tempranito, Vero, y tiene que ver con que Marcelo D'Alessandro, el ex titular de la cartera de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no va a estar presente hoy. Bueno. Ya confirmó a las autoridades de la Comisión de Juicio Político que no va a estar presente. Algunas de las informaciones que se manejaban es que justamente no estaba dentro del país. Y que tal vez posiblemente van a tener que convocarlo en otra ocasión, pero lo cierto y lo que podemos confirmar, Vero, a esta hora bien tempranito, es que Marcelo D'Alessandro no estará presente aquí, ya ha confirmado su ausencia, por ende tendremos que continuar con la averiguación de aquí en adelante, pensando en los otros 3 testimonios que están convocados: Silvio Robles, mano derecha de Horacio Rosati, titular de la Corte Suprema. Estará Alejandro Rodríguez, que es el secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia, y también estará convocado Alejandro Otero, una persona que puede llegar a ser importante para entender el tecnicismo y cuestiones de distribución, de cómo se maneja la coparticipación, una persona que ya ha expuesto en el Senado, por ejemplo, actual empleado o integrante de la AFIP, y que justamente al ser contador público y
Magíster en Administración Pública, bueno, tendrá la palabra más del tecnicismo en esta reunión para que se entienda. Imagino que las preguntas irán, Vero, orientadas a esta cuestión, ¿no? De por qué y cómo se llega a ese porcentaje del 1,4 al 3,75 en el 2016 y ahí en adelante de Nación para con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ok, entonces confirmamos la información que yo había traído en el día de ayer, que efectivamente D'Alessandro no iba a venir aquí a la Comisión de Juicio Político. Al menos hasta la semana pasada no estaba en el país, estaba en Europa de viaje, y esto puede ser utilizado justamente como argumento para no asistir en el día de hoy. Seguramente veremos cómo los legisladores reprogramarán esta citación, porque va a ser una palabra importante la del exministro de Seguridad porteño. Y sí, Gonza, vamos a estar muy pendientes porque creemos que va a ser una jornada relevante, porque Robles es muy factible que venga, o al menos era también la información que me llegaba la semana pasada, que no había ningún impedimento para que Robles venga, incluso había predisposición del mismo asesor del presidente de la Corte Suprema de venir. Así que si esto sucede va a ser muy importante, primero para que la opinión pública también conozca la cara de Silvio Robles, alguien que en las reuniones, en estas 19 comisiones que vos nombrás, fue básicamente mencionado en varias oportunidades como una persona de gran poder dentro de lo que es el Poder Judicial de la Nación, con tomas de decisiones definitivas, ¿no? Que incluso han perjudicado hasta algunos trabajadores del mismo Poder del Estado. Sí, y además hay que tener en cuenta, Vero, que bueno, Silvina Batakis ha sido fundamental, ¿no?, en esta declaración cuando ha sido convocada la titular del Banco Nación Argentina, porque justamente fue quien sumó y aportó su dato en la declaratoria de que había visto, un diálogo tal vez más cercano o un vínculo en un evento extraoficial entre justamente Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro. La no presencia de Marcelo D'Alessandro, el ex titular de la cartera de Justicia y Seguridad de Cava, como bien habías anunciado o anticipado ayer y que hoy ya podemos confirmar, Vero, bueno, hará que los flashes o toda la atención esté puesta, además de, lógicamente, de todas las personas que vienen, porque los testimonios todos aportan, sí, pero lógicamente que si es que se hace presente hoy Silvio Robles, será sin dudas el foco de la atención. Lo que pasa, Gonza, que el condimento de Robles es que hasta que no se conocieron esos chats, esas conversaciones que se filtraron mediáticamente, era una persona que estaba en la oscuridad, digamos, ¿no? Era una persona que no se sabía mucho mediáticamente de él, y que cualquier ciudadano, para Silvio Robles, mucha información no tiene, ¿no?, de cómo se maneja. Es una persona muy del ámbito del Poder Judicial, básicamente, y de algunos sectores de la política. Lo que sucedió con esos chats es que se empieza a hacer todo una especie de situación en relación a Robles como, bueno, un personaje del lado de poderoso. Algunos hablan de que es bastante siniestro con algunas cuestiones. Entonces le pone un condimento particular para saber, bueno, quién es este Robles, qué es lo que hace, cómo se viene manejando y cuál es la afinidad y realmente el poder real que tiene allí en la Corte Suprema de la Nación con los ministros que la integran, pero sobre todo con Horacio Rosati, y las definiciones que se vienen haciendo, de las que aparentemente viene participando, porque además Silvina Batakis lo menciona en las audiencias donde se termina de confirmar, digamos, esta medida cautelar a favor del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, y ahí entra la figura de D'Alessandro, que sí ya era una figura pública, al ser funcionario público es conocido, digamos, ¿no? Pero bueno, lo de Robles genera una especie de a ver qué tal, quién es esta persona, ¿no? Sí, y fíjate que además también, Vero, este proceso del juicio político también nos
nos enseñó y nos informó acerca de una situación como la de la obra social, que la verdad creo que entra en el mismo senio, en el mismo paño de lo que vos mencionabas recién de Robles, que tal vez es una persona más conocida en el ámbito judicial que en el ámbito inclusive del común de la población. Lo mismo sucedió con la obra social del Poder Judicial y hemos conocido muchísimos detalles de una obra social que ni siquiera tal vez habíamos oído alguna vez o que por lo menos no es un tema de cercanía en cuanto a la información. Y fíjate vos cómo el proceso de la Comisión de Juicio Político aquí en la Cámara de Diputados ha acercado estos datos que no dejan de ser relevantes e importantes, me parece, y por eso hoy, como decís, también conoceremos, en caso de que venga aquí el señor Silvio Robles, bueno, tal vez conoceremos un poco más su perfil, cómo piensa, cómo responde ante las preguntas, pero bueno, eso será con el correr de los minutos una información que podemos ir verificando, Vero, y de a poquito iremos contando a lo largo de la programación. Tenemos tiempo hasta las 13 cuando comience esta nueva reunión de juicio político. Bien, Gonza, bueno, y mientras vos buscas información, te invito a compartir un testimonio, porque estuvo hablando el diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky, sobre la comisión, diputado que también tiene una participación importante en la Comisión de Juicio Político, así que vamos a escuchar lo que decía o la referencia que hace al encuentro que se va a llevar a cabo hoy. Y tenemos, la verdad, la posibilidad de que en el día de mañana se pueda formular una serie de preguntas a los testigos convocados, que por el papel que tuvieron, incluso por la resonancia pública que tuvieron sus procedimientos, pueden aportar elementos claves para construir las pruebas necesarias para que esta comisión de juicio político pueda generar una base de datos lo suficientemente consistente como para que el Senado después pueda avanzar con el juicio político a los miembros de la Corte. Bien, seguimos en DTV Noticias. Pasábamos a repasar justamente lo que decía Hugo Yasky respecto a la Comisión de Juicio Político, que, como contaba Gonza, se va a llevar adelante a partir de las 13 horas de hoy. Tenemos justamente a nuestro compañero allí atento en lo que es la puerta de la sala del anexo de la Cámara de Diputados, donde va a tener cita este encuentro. Pero vamos a repasar entonces cuál es el tema que viene investigando en estos últimos encuentros la Comisión de Juicio Político. Y en ese sentido nos metemos con este aumento a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, que viene de larga data, ¿no? Este porcentaje, en el año ya 2016, el Poder Ejecutivo Nacional, que era administrado por Mauricio Macri, aumentó el porcentaje de la coparticipación que recibía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 1,40% al 3,75%, lo cual es un porcentaje bastante importante en ese aumento. Y en ese momento el argumento de el gobierno nacional junto con el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recordemos que siempre hasta ese momento también era el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hoy candidato o precandidato por Juntos por el Cambio a presidente de la Nación. El argumento era poder administrar o ese dinero ir en referencia a lo que era la transferencia de la Policía Federal a la de la ciudad. Fue esto a través de un decreto, el 194 del 2016, que fue suscripto justamente por Macri, el jefe de gabinete Marcos Peña, y también llevaba la firma de Prat Gay, que era el ministro de Hacienda y Finanzas del gobierno de Cambiemos. El decreto del 26 de marzo del 2003 había fijado un coeficiente equivalente al 1,40% del monto total recaudado por los gravámenes establecidos, pero dice, no obstante ello, y en aras de asegurar el desenvolvimiento fiscal y patrimonial que permita continuar consolidando la organización y funcionamiento institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y proseguir asumiendo las competencias y servicios y funciones, es un poco lo que decía este decreto del cual estamos mencionando, que decíamos es el 194.
El 27 de enero del 2016, después de una reunión con gobernadores que se realizó en ese momento en Casa Rosada, estuvo presente Marcos Peña, también el ministro del Interior Rogelio Frigerio, que Rogelio Frigerio también será convocado aquí a esta comisión, lo ha anunciado su coterráneo, ¿no? Marcelo Casareto, el diputado nacional del Frente de Todos. También estuvo en ese momento Emilio Monzó, actual diputado nacional, pero en esa oportunidad era el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Se corrigió ese decreto y que se mencionaba, decía, bueno, vamos a dictar un decreto corrector del anterior en términos de fondos que tienen que ver con el porcentaje de coparticipación. Eso decía Frigerio en ese momento, anunciando esta situación del traspaso de la Policía Federal en términos de lo que sería la órbita de la Policía de la Ciudad. Seguimos haciendo historia. En 2018, el 3 de abril, el gobierno de Macri redujo a través de este decreto ya el decreto 257 del 3.75 al 3.50%. Fíjense cómo por decreto se fue tocando el porcentaje de la coparticipación perteneciente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Por decreto, de manera totalmente arbitraria, como parte del acuerdo alcanzado en el marco del consenso fiscal para mantener en un pie de igualdad frente a las demás jurisdicciones. Porque claro, decíamos de esa reunión en Casa Rosada con gobernadores, a partir del gobierno de Mauricio Macri se empezó a firmar cada fin de año, lo continuó Alberto Fernández, un acuerdo fiscal entre las provincias donde participan los gobernadores y el presidente de la Nación, justamente haciendo ajustes de lo que tiene que ver con las cuestiones impositivas de las arcas provinciales. ¿Qué más tenemos? El 9 de septiembre del 2020, el presidente Alberto Fernández, ya asumido cambio de gobierno, efectivizó mediante el decreto 735 la reducción del coeficiente de la coparticipación de Cava, que se venía anunciando desde su asunción. La baja fue superior a la anunciada por el presidente. En lugar del 1% se llevó a un 1,8%. Otro decreto que después termina pasando por el Congreso de la Nación. El tema comenzó a debatirse en el Senado en septiembre de ese mismo año, en el marco de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, en una reunión informativa donde justamente estuvo Silvina Batakis, la actual titular del Banco Nación, que en ese momento manejaba o trabajaba con las provincias en el Ministerio del Interior, ¿no? Antes de ser la titular del Banco de Nación y antes de ser la ministra de Economía de Argentina por 20 días. Bueno, allí estuvo participando justamente Batakis. También en septiembre del año 2020 se expuso ante los senadores. En este contexto lo hizo el director de Relaciones Institucionales de AFIP, Alejandro Otero, que va a ser citado o se espera que esté participando en el día de hoy de la comisión, quien resumió que el proyecto que transparenta el valor del costo que tiene esta prestación endereza también las situaciones que requerían ser enderezadas y establece un régimen de transición para asegurar los recursos transitoriante y recaudándolos a la situación prevista en el proyecto para no dejar sin recursos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También destacó que no hay duda de que la ciudad es parte del federalismo fiscal argentino y que su coeficiente en todo caso se adecuará en el marco de la discusión del conjunto de las jurisdicciones cuando avancen hacia una nueva ley de coparticipación. Ley de coparticipación que, dicho sea de paso, muy difícil que se llegue a debatir aquí en este Parlamento. Es un proyecto, un mega proyecto que siempre requiere de un amplio consenso, cosa que es muy difícil de lograr, ¿no? Sobre todo cuando hay intereses, cuando encima se suman o se superponen los intereses provinciales con los nacionales. Seguimos repasando entonces lo que sucedió. En octubre el Senado aprobó el proyecto de ley. Y entonces ahí sí se redujo ese porcentaje, terminó en el 1.40%, el coeficiente de participación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también la iniciativa fue avalada por unanimidad. Juntos por el Cambio y el Interbloque Parlamentario Federal se desconectaron. Recordemos que esto es el 2020, la Cámara de Diputados como la del Senado, es decir, el Congreso en conjunto estaba funcionando de manera remota cada sesión.
se hacía semipresencial, ¿no? Con algunos presentes, con otros conectados desde sus provincias por las restricciones que había de circulación. Y en ese momento la práctica de no estoy de acuerdo, me voy del recinto, se hacía desconectándose de las máquinas, y eso fue lo que sucedió con este proyecto cuando se aprobó en el Senado. Frente de Todos reunió 42 votos. En ese momento el oficialismo tenía la mayoría absoluta, mayoría propia en la Cámara de Senadores, y además siempre contaba con el apoyo de los monobloques de Beretignek, de Juntos Somos Río de Negros, y de Magdalena Solari Quintana, que representa al gobierno provincial de la provincia de Misiones. Seguimos, porque pasó a diputados. Allí se sancionó el 1 de diciembre del 2020, también 129 votos a favor, lo justo, con 117 votos del oficialismo. En ese momento acompañó José Luis Ramón, el exdiputado por la provincia de Mendoza, también Pablo Anzaloni, de Unidad Equidad Federal. Los misioneros, Luis Di Giacomo, Andrés Sotos, Alma Zapac, más los 4 de Córdoba. Y esto fue importante porque siempre se señala como el cordobesismo, aquellos representantes aquí en la Cámara Baja de la provincia de Córdoba, del espacio que representa actualmente el gobernador Schiaretti, que además también va de precandidato a presidente de la Nación para estas elecciones de agosto, apoyaron y le dieron el número al oficialismo para poder avanzar en la aprobación de este proyecto. Hubo 118 votos negativos. Esto es el resumen de lo que fue sucediendo, ¿no? De cómo comienza toda esta situación que deriva en una presentación a la Corte Suprema de la Nación por parte de Horacio Rodríguez Larreta, y que termina fallando a favor, ojo, no es un fallo, es una medida cautelar, en disputa por los fondos de coparticipación, diciendo que el gobierno nacional, hoy administrado por Alberto Fernández, tiene que pagarle al gobierno porteño el 2,95% de la masa de impuestos participables. ¿Qué sucedió? El máximo tribunal no resolvió todavía esto, la cuestión de fondo, por eso es una medida cautelar, sino que avaló la medida y que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% se hagan en forma diaria, automática, por el Banco de la Nación Argentina, y suspenda la ley 27.606 que otorgaba el 2,32%. Suspenda la ley. Esto también, desde la Comisión de Juicio Político, algunos integrantes dicen no puede la Corte Suprema de la Nación interferir en una ley que fue discutida por otro poder del Estado y que fue además avalada, digamos, consensuada dentro del Parlamento de la Nación. Es otro problema que va a estar mencionado hoy en la comisión. Y la decisión fue firmada por los 4 miembros de la Corte Suprema de la Nación. Recordemos que son 5, pero no hay una suplencia que se haya convocado cuando se retira Hayton de Nolasco. Y que, bueno, justamente hoy el gobierno de Alberto Fernández está cumpliendo con esta medida cautelar, pero este es todo el embrollo. ¿Qué sucedió después? Filtraciones de chats a principios de este año que impulsaron justamente a los integrantes del oficialismo a poner en actividad la Comisión de Juicio Político, y básicamente empieza todo este camino que tuvo varias aristas, como veíamos, varias investigaciones, porque había más denuncias contra los miembros de la Corte Suprema de la Nación por otros temas, pero este fue básicamente el quid de la cuestión. Gonza, hicimos básicamente aquí, ayudándonos con placas, un resumen de lo que ha sido todo este largo camino, ¿no? Es un peregrinar hacia lo que sucede en el día de hoy con respecto a la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, excelente explicación, Vero, este gran trabajo de la producción para entender un poco cómo ha sido todo este proceso,
que hoy, a ver, para que seamos claros, decanta hoy en una reunión que puede ser clave, como bien decíamos recién, si es que la presencia de Silvio Robles, la mano derecha de Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema, está aquí presente para prestar su testimonio, pero sobre todas las cosas para quitar cualquier duda también respecto a lo que puedan decir de él. Él tiene la oportunidad hoy de venir aquí no solamente a defenderse, sino también a aclarar todas las cuestiones por las cuales le consulten. Creo que dentro de lo que ha sido el proceso, básicamente, desde que comenzó este tema de la coparticipación, si mal no recuerdo, esta ya es la tercera reunión respecto al tema de coparticipación. El testimonio de Silvina Batakis, que en algún momento de las placas vos lo repasabas, Vero, ha sido fundamental, sobre todo porque ella en ese momento fue convocada como, bueno, lo que en su momento era su cargo como secretaria de las provincias dentro del Ministerio del Interior. No solamente dijo que no había fundamentos, ningún informe técnico que sustente ese cambio grotesco básicamente de la coparticipación para Concava, que iba desde el 1,40 al 3,75, que es más del doble, ¿no? Básicamente. No llega al triple, pero por muy poco. Entonces, lo que en un momento remarca Batakis es que ese presupuesto que estaba recibiendo por coparticipación, en realidad no es presupuesto, sino lo que le correspondía por coparticipación y por ese decreto en el 2016, claro, la transferencia superaba inclusive a lo que era en su momento en cuanto a la seguridad del presupuesto del propio Ministerio de Seguridad de la Nación. O sea, estamos hablando de un monto muy grande. Esto fue lo que remarcó Silvina Batakis y además remarcando justamente de que por eso el por entonces ministro del Interior, Frigerio, hoy exdiputado, y por lo cual también ha pedido, como bien vos dijiste, Casareto, la convocatoria para que preste su testimonio, tuvo que rebajarlo al 3,50, como para alinear un poco más parejo a la cuestión y teniendo en cuenta lo que significa el federalismo y sobre todo es lo que habían reclamado desde las provincias, que todo sea un poco más parejo en cuanto a esta transferencia de la coparticipación. Pero bueno, en definitiva, todo el repaso ha servido para lo que decantará hoy a partir de las 13 con la convocatoria también de Alejandro Otero, que bien vos lo mencionabas ahí en las placas, Vero, ha estado exponiendo en el Senado y hoy creo que también va a ser un actor fundamental. Hoy creo que el testimonio de Alejandro Otero, en caso de que esté aquí presente hoy, tendrá una extensa cantidad de preguntas, me imagino, digo, no pienso, de parte de los diputados y diputadas. Va a haber un ida y vuelta muy importante también con Otero, no solamente la presencia de Silvio Robles va a ser el foco central de todas las preguntas. ¿Y cuántos nombres que han estado intervenidos? Hicimos básicamente una línea histórica de cómo sucede todo este conflicto. ¿Cuántos nombres que hoy están en danza porque se vienen las elecciones y muchos de esos pretenden gobernar el país, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta, Juan Schiaretti, hablabas de Rogelio Frigerio, que también está... El 13 de agosto va a tener un papel fundamental, importante, en la competencia que tenga allí en la provincia de Entre Ríos, porque es candidato a gobernador. Se está jugando básicamente también esa posición. Silvina Batakis, ¿no? Ha sido hasta días, pero ha sido la ministra de Economía de nuestro gobierno, en este caso del gobierno de Alberto Fernández. ¿Cuántos nombres que están allí en danza y que se están jugando básicamente el futuro, no solo propio, sino de provincial o también en términos de intereses del país? Así que bueno, va a ser muy interesante, sobre todo porque... Lo mencionábamos, Gonza, y una ley de coparticipación es sumamente pedida cada año que avanza la tarea parlamentaria, pero justamente nunca se pudo llevar adelante ese debate porque los intereses provinciales y con provincias que cada vez se hacen más fuertes frente a los nacionales son difíciles de negociar, ¿no? Y de plasmarlos en una norma. Así que va a estar muy interesante. Gonza, buen trabajo igual. Después volvemos con vos porque estás allí siempre haciendo el campamento desde temprano, en este caso en la sala de la Comisión de Juicio Político, así que retomamos en un ratito, si te parece. Dale, cómo no, Vero. Aquí estaremos seguramente hasta horitas cercanas al comienzo de la comisión.
Perfecto, bueno, y nosotros vamos a meternos ahora en descansar. También vamos a ir a una pausa porque tenemos mucha más información aquí en DTV Noticias. Es un día muy importante y además tenemos nuestras secciones y el análisis también de nuestros compañeros de todo lo que va a suceder. Ya venimos. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces y es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023, 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Mundo Villa, martes, 23 horas. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Seguimos aquí en la pantalla de DTV con toda la información. Decíamos, hoy es un día muy importante aquí en la Cámara de Diputados porque retoma la tarea parlamentaria de la Comisión de Juicio Político y sobre todo por los testimonios que se espera que estén llevándose adelante allí en el anexo de la Cámara de Diputados, donde hasta donde veíamos está nuestro compañero Gonzalo Solabarrieta haciendo la previa de todo lo que va a suceder. Vamos a meternos, les decía que tenemos mucha información y nos vamos a meter en la sección Mis Proyectos porque allí los legisladores aprovechan este espacio para poder brindar información sobre las iniciativas que les interesan, las que han impulsado, las que han escrito y presentado aquí en la Cámara de Diputados. En este caso vamos a meternos con una iniciativa que presenta la diputada del Frente de Todos, Mónica Macha. Es un proyecto que venimos trabajando con compañeras que vienen especializándose en las prácticas educativas, con mucho recorrido sobre todo en la formación docente. Y la verdad es que lo que vemos es que a nivel nacional hay como muchísimos institutos de formación docente, que no hay una... ¿Qué es lo que falta? Un sistema que integre esos institutos, porque al integrar esos institutos también estamos integrando una línea, una forma de pensar la formación docente, que no quede como librada a lo que cada espacio considera, porque en definitiva, cuando estamos hablando de la formación docente, estamos hablando de la formación que reciben las personas que luego van a ser quienes estén a cargo de distintas instancias educativas. Entonces, en ese sentido, es importante también poder construir ese sistema nacional de formación docente que permita jerarquizar esa formación, que permita poder plantearnos una línea política y pedagógica, que es lo que en definitiva significa después la tarea docente. Las complicaciones en principio es lo que decía recién, una fragmentación muy grande en esa formación, entonces como que como proyecto de país nosotros necesitamos poder articular y centralizar esa formación, porque en definitiva es también definir qué es lo que como sociedad y como pueblo necesitamos que todos los pibes y pibas que van a la escuela aprendan. O sea, que no tenga el nivel de fragmentación que tiene hoy. Y me parece esto interesante de poder plantearlo como un eje pedagógico, pero también político. Político en el sentido de, digo, nosotros tenemos muy naturalizado que aprendemos cosas en la escuela que en definitiva, por ejemplo, tienen una perspectiva colonialista. Y bueno, sí, necesitamos refundar y redefinir todo eso, porque estamos pensando en que esa formación que recibimos a lo largo de toda la educación, sea de financiamiento público o privado, pero la educación en términos colectivas son las que también definen de algún modo la ideología, la idiosincrasia de un pueblo, y la cuestión es que tenemos que poder discutirlo y anticiparlo y decir, bueno, este proyecto de país, ¿qué queremos? ¿Seguir construyendo una enseñanza que vaya en colonialista o queremos poder plantear en términos también desde los principios del transitar por una institución educativa, la soberanía, la necesidad de la independencia económica, qué mirada tenemos sobre nuestros bienes naturales, qué mirada tenemos sobre la construcción de la nación argentina? Bueno, un montón de cuestiones que hacen a necesitar entonces, desde nuestra perspectiva, la necesidad de ese sistema nacional. Y ni que hablar de muchos lugares como Cava, por ejemplo, donde a veces la formación docente queda en manos de organizaciones o sectores privados que tienen además otra lógica mercantilista, o sea, a los problemas que tenemos se agrava cuando esa lógica pues es una lógica mercantilista neoliberal, por ejemplo. Esto obviamente es una posición política, ¿no? Claramente de eso se trata y eso es lo que queremos cambiar.
Te agradecemos a la diputada Mónica Macha, que estuvo participando de mis proyectos, y decíamos, también están nuestros compañeros con todo el análisis y por eso le vamos a dar la bienvenida a él, a Fabián Wallman. ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Verónica. Bien, una linda mañana en la ciudad de Buenos Aires, te cuento. Sí, te veo que estás ahí en algún parquecito porteño disfrutando del solcito. Mañana primaveral, ¿no? Mañana primaveral, el Servicio Meteorológico de Información para la Audiencia de Diputados TV, una máxima de 27 grados en la jornada de hoy. Ahora la temperatura la ven y la pueden ver allí en la pantalla, pero eso va a ser lo que se refleje y en una jornada que va a subir bastante la temperatura, entiendo, alrededor de las 13 horas, cuando comience a sesionar la 19ª audiencia de la Comisión de Juicio Político. Bien. Una comisión de juicio político que tenía como invitados fundamentales al vocero de la Corte, Silvio Robles, y al exministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D'Alessandro. Yo ya te lo había anticipado, el 15 de mayo pasado, el 16 de mayo pasado, a la salida de la audiencia por el asesinato de Lucas González, el exministro de Seguridad me había anticipado que vendría a la audiencia de hoy. Bueno, pasaron cosas, parece, sí. Verónica, no va a estar presente. Es verdad, me acuerdo que vos habías dicho que él dijo que sí tenía pensado venir, era un buen dato. A mí la semana pasada ya me habían dicho, parece que D'Alessandro está en Europa, lo cual... no está en Europa. No está en Europa. ¿Y dónde está Marcelo D'Alessandro entonces? Está aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero no se va a hacer presente por compromisos. Pidió la postergación. Está viajando, no. Ok, pero entonces ese va a ser el argumento formal. Que no va, tiene compromisos. Ellos ya pidió, según lo que me dijeron, ya pidió desde el entorno de D'Alessandro, ya pidió la reprogramación. Yo creo que aquí, digamos, como lo analizábamos ayer en el piso con Jessica Calcaño y Melina Fleiderman, no es que no vaya a venir, sino que no es el momento adecuado, no es el momento propicio. Estas 2 semanas están en juego los últimos días previos a las PASO y no creo que Rodríguez Larreta quiera arriesgar una existencia en la primera plana de una noticia que involucra a su mano derecha en el tema de seguridad. Claro. Sí entiendo que va a participar. No creo que lo haga, en principio, seguro hoy no lo va a hacer. Después de las PASO, próxima, te atreves a decir vos. Yo digo después de la PASO. Queda una sesión más la próxima semana, si llega a ver, en función de que como está desarrollando la campaña electoral y en la última semana, por ahí lo suspenden y la posponen para la siguiente, ¿no? Tiene bastante lógica, Fabi, porque además Larreta se juega una competencia muy importante en el espacio de Juntos por el Cambio, en esta interna que tienen con Patricia Bullrich. Así que la verdad es un momento para decir, bueno, bajemos un poco el tono, mostremos que tenemos interés de participar, pero no nos expongamos en este momento. Pasada las PASO, donde sabremos si va a ser el competidor Bullrich o si va a ser Larreta, ahí, bueno, hay más... es mejor el momento ese, así que tiene bastante lógica lo que estás comentando en ese sentido. Sí, habría que ver, confirmar después luego a las 13 horas o con algún WhatsApp de por medio si piensan haber reunión la semana próxima. Habrá también, por otro lado, bueno, la expectativa centrada en si efectivamente va a estar o no el vocero de la Corte, ya confirmado que D'Alessandro no va a ser de la partida. Yo sinceramente creo que va a pasar lo mismo. A mí me dijeron que en principio sí, Robles. Bueno, esperemos, ojalá sea así. Yo lo pongo entre comillas, entre dudas. Pero bueno, hasta que no estén los hechos concretados, no podremos saberlo. Fabi, ¿estás en la plaza de los 2 congresos? No, estoy en la Plaza Miserere, te iba a comentar al respecto, porque hoy llegó aquí a Buenos Aires un tema del que hemos estado hablando en el piso, varios de los compañeros lo hemos hecho, el Malón de La Paz, por la situación por eso te consultaba, sí. En la provincia de
Jujuy. El tercer malón de la paz es este. Te cuento que el primero fue durante el gobierno de Juan Domingo Perón en 1946 para exigir la restitución de las tierras. El segundo durante la gobernación de Néstor Kirchner con la continuación del mismo pedido, y hoy llegan con la exigencia fundamental, en particular al gobierno nacional y al Congreso, a donde se van a dirigir luego de marchar hacia la 9 de julio, de la intervención a la provincia de Jujuy, también acompañado, por supuesto, por todo lo que tiene que ver con una reforma a la Carta Magna de esa provincia, que ellos entienden que los perjudica en las cuestiones, por un lado, que hacen a la utilización de las tierras de los pueblos originarios, por cláusulas que son violatorias de la Constitución Nacional y además de pactos preexistentes, y por otro lado en repudio a la constante agresión que vienen sufriendo de parte de Gerardo Morales. Una ley de tierras están pidiendo ya hace muchos años. Recordemos que hay una prórroga vigente respecto a este tema. Y vienen ya desde la semana pasada. Recordemos también que viajaron algunos diputados del Frente de Todos que estuvieron acompañando el inicio de este recorrido que vienen haciendo estos pueblos originarios que pertenecen al norte del país y que, bueno, han denominado estas movilizaciones como el Malón de la Paz y que empezaron desde La Quiaca, ¿no? Y vienen desde entonces hasta aquí, hasta Buenos Aires, llegando hoy, 1 de agosto, que además es el Día de la Pachamama, una fecha súper significativa para los pueblos originarios. Así es, esa es la reivindicación, la defensa de la tierra, y como vos bien decías, una constitución de 1994 que exigió a los gobiernos provinciales realizar un relevamiento de la cantidad de digamos, regiones, pueblos y las tierras que se les reconoce en la Constitución Nacional, pero que hasta hoy, hasta el día de hoy, 20, 30 años después, no ha sido concretada. Indudablemente una situación a todas luces que es violatoria de la Carta Magna, que por otro lado muchos exigen que se cumpla cuando se trata de otros temas, como por ejemplo la coparticipación o todo lo relativo a la independencia en cuanto a las riquezas de cada uno de los diferentes distritos. Así que... Y Fabi, sí, te escucho, Vero. Sí, perdón. Además esta movilización que queda siempre simbólica, ¿no? A mí me hace acordar cuando el subcomandante Marcos bajó con los zapatistas a la Ciudad de México, ¿no? Siempre desde los pueblos originarios, en todos los lugares, al menos de Latinoamérica, en defensa de la tierra, porque más allá de lo que de lo que está sucediendo, esto está muy vinculado a defender el suelo que ellos consideran sagrado, ¿no? La naturaleza, preservar la naturaleza y sobre todo el agua potable en momentos donde se quiere explotar el litio, es como básicamente también un poco el reclamo que están llevando adelante estas comunidades indígenas que hoy van a estar en la capital federal, como bien decías, acampando y, bueno, justamente haciendo sus reclamos. Bien, Fabi. Así es. El Congreso vas a tener, por un lado, la actividad dentro del anexo, en la sala 2, aquí en el segundo piso, y por otro lado, afuera, en la plaza de los dos congresos, con la movilización de los pueblos originarios que están siendo acompañados por muchísimas organizaciones sociales y partidos políticos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Al margen que, por supuesto, pedirán, entiendo, algún tipo de reunión formal con la presidenta de la Cámara de Diputados o la presidenta de la Cámara de Senadores. Habrá que estar ahí también atentos a qué movimientos, especialmente a nuestros compañeros que están en los móviles, se producen con estas novedades. Perfecto. Fabi, bueno, te agradecemos el contacto con DTV Noticias, te dejamos seguir trabajando y que disfrutes de esta jornada de sol y de esta primaverita anticipada en el mes de agosto. Para mí, el mejor mes del año, así que yo estoy como contenta que estoy arrancando agosto, el mejor. Todas las personas lindas y buenas del mundo han nacido en agosto, Fabián Wallman. Como el hijo de Ale Pombo, acá Verónica Benaín, todos los más lindos nacimos en agosto.
Bueno, les mando un saludo, buena jornada y seguramente nos estaremos viendo durante el día. Seguramente. Me gusta que no le discuta a la conductora. Bien ahí. Gracias, Fabi. Que tengas linda jornada. Un beso, hasta luego. Bien, ahí estaba Fabi Wollman, nuestro compañero. Y vamos a volver con la información que le queda a Gonza Solabarrieta allí desde el anexo de la Cámara de Diputados. Bueno, Vero, nosotros nos encontramos aquí, estamos cerquita del ingreso a la sala número 1, aquí del anexo A, pero la realidad indica que la agenda no solamente marca que hoy habrá juicio político, porque mañana tendremos actividad a partir de las 11 de la mañana. Esto será en la sala número 2 del anexo C, la sala más grande básicamente entre todas las salas que reúnen las reuniones permanentes que se hacen aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, porque se van a reunir de manera conjunta asuntos constitucionales con legislación general, en este caso para lo que será la convocatoria de Beatriz Anchorena. Ella es la titular o la secretaria, en realidad tiene ese puesto de secretaria en la Agencia de Acceso a la Información Pública. Todo esto para que ella dé un diagrama, para que informe, para que se genere un debate acerca de las modificaciones de la actual ley 25.326. Esto tiene que ver con la ley de datos personales. Es una ley que tiene larga data, más de 20 años, y que lógicamente necesita de modificaciones, actualizaciones, y lógicamente todas las intervenciones de los diputados y diputadas servirán para crear un proyecto mucho mejor. Es uno de los proyectos a los cuales se apunta que pueda llegar a tener en un futuro no tan lejano, Vero, un posible dictamen, y que, bueno, después entre reuniones, charlas, diálogos, bueno, veremos si en definitiva termina ingresando en una próxima sesión especial o no, pero bueno, mañana nos enteraremos mucho más a partir de las 11 de la mañana, entendiendo que en principio esto será una reunión informativa conjunta. Bien. Luego, a partir de las 14 se va a estar reuniendo legislación del trabajo junto con mujeres y diversidad, Vero, porque se va a tratar no solamente el tema que tiene que ver con contratos laborales, sino que además también se va a tratar el tema de las licencias, un tema fundamental, al igual que el trabajo de cuidados en la República Argentina, para generar básicamente números, estadísticas, para que se pueda trabajar mucho mejor, para avanzar en este sentido, cuántas mujeres hay trabajando en este sentido, de qué rango de edad, cuántas personas hoy están trabajando en las tareas de cuidados siendo hombres. Bueno, muchos de esos detalles que seguramente mañana se van a brindar. Lo importante y para remarcar es que habrá muchos invitados, no solamente de distintas asociaciones, especialistas en este tema, trabajadores y trabajadoras lógicamente, sino también personas de los gremios que están apoyando, están detrás de estos proyectos, así que será sumamente interesante. Esto será a partir de las 14 y será aquí en la sala número 1 del anexo A, así que mañana, como siempre, estaremos con la cobertura de estos temas tan importantes, Vero. Por ahora, hoy a esta hora, martes, cerquita de las 10 de la mañana, no se ha sumado ninguna otra comisión, pero mañana tendremos muchos temas más que interesantes, en lo que al menos comienza siendo informativa la cuestión, pero atentos, porque en la Comisión Conjunta de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad tal vez pueda llegar a haber algún dictamen. Perfecto, buen dato, Gonza, el que estás aportando. Y vamos a quedarnos a la espera de ver si hay alguna convocatoria también, finalmente. No convocatoria en sí, sino qué van a hacer los legisladores con la sesión especial que se espera para el 23 de agosto. También es otro de los temas de los cuales vamos a estar ocupándonos, porque sabemos que la oposición unida quiere llevar adelante el tratamiento de ley de alquileres, una modificación a la ley actual con todos los problemas que hoy tiene la normativa vigente en el recinto para el 23 de agosto. Así que vamos a estar también con eso. Por ahora, Gonza, desde allí, tranquilo, ¿no? No hay mucho movimiento. No hay moros en la costa. El movimiento, lógicamente,
No, por ahora no, en las cercanías aquí a la sala por lo menos, pero sí, bueno, la sala número 2 se está preparando para toda la cuestión logística de la conferencia de prensa que se realiza una vez que finaliza esta comisión de juicio político y también lógicamente con todos los empleados y empleadas aquí de la Cámara que desde muy temprano están trabajando, pero en cuanto a lo que circula aquí a la sala 1 y el comienzo de la misma, lógicamente que es muy temprano, Vero, pero al menos comenzamos el día ya confirmando el anticipo que habías dado aquí en DTV Noticias y a lo largo también de la programación de DTV, de que, como bien anunciamos ayer, Marcelo D'Alessandro no se encontraba en el país y hoy podemos confirmar que no va a estar presente, que confirmó su ausencia, al menos ayer no podíamos decir lo mismo desde temprano, pero luego lógicamente con el correr del día se ha presentado entonces su ausencia confirmada, así que Marcelo D'Alessandro, uno de los 4 convocados para hoy en juicio político, no estará presente. Bien, por los motivos que sean, como dice Gonza, no va a estar D'Alessandro hoy prestando testimonio. Gracias, Gonzalito, será hasta mañana, que tengas una linda jornada laboral. Un placer como siempre, igualmente, Vero. Bien, y nosotros ya vamos a finalizar con nuestra programación aquí en DTV Noticias, pero continúa la información en la pantalla de DTV. Ya llega Pato Méndez, está ingresando, ahí lo veo, al estudio. Así que los dejamos con Pato Méndez, con sus compañeros y con lo que va a suceder a partir de las 13 horas en la Comisión de Juicio Político. Nos reencontramos mañana a las 9. Chau, chau. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.